Muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar sobre las dos simientes, que también son dos altares, son también dos iglesias, o son dos caminos, son dos pueblos que van de la mano desde el inicio del mundo hasta el final del mundo. No hay una tercera iglesia, solo hay dos, los buenos y los malos, los creyentes y los no creyentes. Y antes de comenzar, quisiera que escucháramos algo. Solo hay dos caminos, solo hay dos lugares, un solo destino, y esto bien lo sabes. El primero es santo, con leyes mafiosos, lleno de placeres, hipocresía y engaño. Muy pocos la encuentran, pocos la desean. ¿Por cuál entra? Hoy vamos a ver que desde el principio de la humanidad hasta el final van a haber solo dos pueblos, dos iglesias. Y uno va a ser un Israel con la capital, la Santa Jerusalén.
Antes de comenzar, quisiera decirles que este es el tema número 3 en nuestro seminario profético de Daniel y Apocalipsis. Pero antes, estamos colocando las bases sólidas para entrar en la profecía desde la perspectiva cristocéntrica. Ahora, lo que estamos probando son 3 cosas y de pronto una cuarta. La primera, que el Dios de toda la Biblia, que el Dios del Antiguo Testamento es Cristo Jesús. La segunda, que no importa lo que tú hagas, hay solo una puerta de salvación, una roca de salvación. Y nuestros próximos temas son precisamente la piedra y la roca de salvación y la puerta bendita de salvación. Es decir, solo hay una puerta y una roca y esa es Cristo Jesús. No hay otra forma en que los hombres puedan ser salvos. He escuchado que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por la ley y nosotros, los del Nuevo, nos salvamos por la gracia. Eso es mentira. Y es lo que vamos a ver a partir de hoy, que solo hay una salvación y en la sangre del Cordero. La tercera cosa que vamos a ver es que solo hay 2 caminos, 2 iglesias, y hay iglesias que predican que el anticristo que se va a levantar allá en el Medio Oriente, que en Israel, en Jerusalén, y yo estoy en desacuerdo con eso. ¿Por qué? Porque hay únicamente 2 iglesias, 2 caminos. Y tenemos que entender por qué es que apostata el pueblo de Dios. Y de pronto, una cuarta cosa, y es que la Biblia, y solo la Biblia, nos va a decir cuál es tu salvación y cuál es tu perdición. Así es de que estamos seguros de que este seminario va a traer un bálsamo para aquellas personas que esperan en el Señor. Para comenzar, estamos tomando unos versículos que están en el libro de Lucas, en el capítulo 24. Y el capítulo 24 es de cuando 2 de los discípulos de Jesús huyen para Emaús. No querían saber nada del Señor, ya todo les parecía tan grotesco y a la vez todo tan mágico, porque les dijeron el Señor resucitó, pero ellos no creyeron. Así es de que el Señor los encontró en el camino e hizo algo con ellos. Dice Lucas 24:27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es decir, hoy vamos a hablar de Jesús en el Antiguo Testamento, porque Jesús es toda la Biblia. Miren bien, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. En aquel entonces no existía el Nuevo Testamento, únicamente el Antiguo Testamento. Entonces nosotros tenemos que buscar a Jesús en el Antiguo Testamento para comenzar a estudiar el Nuevo Testamento. Es decir, nosotros tenemos que equilibrar que la Biblia no es solo el Antiguo o el Nuevo Testamento. La Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se compenetran. Volvamos al versículo 44, y les dijo Jesús: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y nosotros vamos a pedirle al Señor que nos abra nuestro entendimiento para que entendamos las escrituras. Les invito a que inclinen sus cabezas para pedir la presencia del Espíritu Santo. Nuestro amado Señor y Padre bendito, humildemente, Señor, venimos a tu casa, Señor, para estar contigo en comunión. En este momento, nuestro Señor Jesús, te pedimos que tú, Señor, seas el protagonista
de esta historia, Señor. Y que tú, Señor, nos muestres lo que la Biblia habla de ti en el Antiguo Testamento. Te pedimos, Señor, que tú nos des ese bálsamo, Señor, que encontramos en tu palabra. Te pido, Padre mío, para que mis hermanos que no entienden estos temas, Señor, sean abiertos sus dudas, Señor, abiertos sus corazones, y que tu Espíritu Santo, Señor, les explique todos estos temas. Padre mío, cierra puertas y ventanas y abre nuestros ojos, nuestros oídos, pero sobre todo, Señor, nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Adán y Eva habían pecado. Ese día, Adán y Eva debían morir en el Edén. Pero existe una razón por la cual Adán y Eva no murieron ese día. El Señor, o Dios, tuvo un problema. O el diablo pensó que lo había puesto en un problema. Pero Dios había entendido y había hecho un plan de redención antes que cayera el hombre, porque Él sabía que el hombre no iba a aguantar la presión. El diablo lo había puesto en el dilema. Si Dios es justo, Adán y Eva tenían que morir ese día. No había misericordia, es decir, que la justicia tenía que caer sobre Adán y Eva y tenían que morir. Por otro lado, si Adán y Eva vivían y el Señor demostraba su amor, entonces no era justo, porque ellos iban a vivir injustamente, y entonces el diablo encontraba que esa ley que él había dañado y pervertido lo podía salvar a él también. Entonces el Señor tenía un plan, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora pregunto, ¿qué tiene que pasar para que le arranques la piel a un animal? Tiene que morir un animal. Pero aquí está la palabra pieles en plural. ¿Por qué está la palabra pieles en plural? En un momento les explico. Ahora, ¿qué animal fue el que murió? Tiene que ser un animal que nos vista con la misericordia de Dios y que represente no solo la misericordia, sino la justicia y el amor de Dios. ¿Escucharon bien? Tiene que ser un animal que represente a Cristo, que represente su sangre, que represente su justicia, que represente su amor, pero que represente su misericordia. Y solo hay un animalito. Sabiendo, dice 1 de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Primero, lo que me está diciendo este texto es que antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía un plan por si el hombre pecaba. Porque Él no hace las cosas a medias. Él se programó, Él planeó, y como Él hace las cosas perfectas, Él tenía un plan para salvar a la raza humana desde la salvación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, ¿sí o no? Ahora pregunto, ¿era únicamente la salvación para los israelitas? No. ¿Era únicamente la perdición para los israelitas? No. ¿Cuál era la función del pueblo de Israel como la función de Adán y Eva? Enseñarle a sus hijos para que estos se convirtieran. Entonces, bien, Apocalipsis 13:8 nos dice, la segunda parte del versículo, del cordero
que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora, tú no necesitas ser un teólogo para saber que la piel con la que vistió Dios a Adán y Eva eran pieles de cordero. ¿Por qué? Porque representaban la justicia de Dios, el amor de Dios y la misericordia de Dios. Ahora bien, cuando Él les mostró las pieles de cordero, cuando Adán y Eva tuvieron que sacrificar ese primer cordero, vieron que ese corderito, lo único que hizo cuando el cuchillo entró en el vientre y en el cuello del corderito, es que el corderito únicamente zafó lágrimas de dolor, preguntándose: ¿por qué tú me haces esto si yo no he hecho nada? Entonces, ¿cuál era el diseño del plan de la salvación? Que Adán y Eva no querían morir. Entonces, simbólicamente, ellos pusieron las manos encima del corderito, le pusieron al corderito los pecados, simbólicamente los transfirieron de ellos al cordero. Ahora, como ellos ahora estaban limpios y ahora podían vivir, ¿quién tenía que morir? El culpable. Y aunque el cordero no había hecho nada, su pecado estaba, el pecado de ellos estaba en el cordero. Porque sin remisión, porque sin sangre no se hace remisión de pecado. Ese cordero debía pagar por Adán y Eva. Era un símbolo de la muerte de Cristo, que Cristo murió en nombre de la humanidad y puede salvar aún al más cruel pecador. Génesis 3:22 dijo: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien del mal. ¿Cómo sabía Adán y Eva que es el bien del mal? Debe haber una ley que Dios le haya dicho a Adán: esto es malo, y esto es malo, y esto es malo, y esto también. Pero en cambio, esto es bueno, y esto es bueno, y esto es bueno. ¿Sí o no? Ahora pues, que no se alargue su mano y coma también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Es decir, el hombre pecó, pero aunque el Cordero dio su vida por él, ellos tienen ahora que aceptar al Cordero y vivir una vida que se ajuste a la enseñanza del Cordero. Su vida tiene que reflejar ahora a la del Cordero. Debe ser una vida donde van a haber transgresiones, pero debe reconocer la sangre del Cordero. Y allí comenzaron todos esos sacrificios a través del Antiguo Testamento. Vamos a ver qué fue lo que hizo Adán. Dice Oseas 6:6: lo que pido de ustedes, dice Dios, es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no de holocaustos. Y ahora miren lo que hizo Adán. Mas ellos, cual Adán, está hablando del Antiguo Testamento, de todo el pueblo de Israel, pero está hablando de nosotros también. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. ¿Cuál pacto? El pacto de obediencia a Dios. El pacto de que a través de esa, vimos ayer que a través, vimos en el primer tema que a través de el principio de ese fruto eran los 10 mandamientos. Entonces el Señor le dice: mira, si ustedes obedecen, ustedes serán mi especial tesoro, pero si ustedes no obedecen, van a morir, porque el pecado, el hombre que peca va a morir. Entonces dice: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí.
porque el pecado es una prevaricación contra Dios. Oseas 6:1 dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Y dice 6:2: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Resucitó Jesús? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que nosotros vamos a resucitar después de 3 días? ¿O gracias a su resurrección nosotros tenemos el chance de vida eterna? Entonces nosotros tenemos el chance de vida eterna. Dice la primera promesa de la Biblia. Es Génesis 3:15, y esta es la Biblia en diminutivo, en un versículo, una pincelada a través de toda la historia bíblica. Dice Génesis 3:15: y enemistad pondré entre ti, ¿quién es ti? La serpiente y la mujer. Ahora pregunto, ¿qué simboliza la mujer? A Eva, ¿no? No. A María, tampoco. La mujer simboliza la iglesia, el pueblo de Dios, a través de todas las edades, porque va a haber un linaje santo, y ese linaje desembocará en el Cristo Jesús. Dice: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente. Quiere decir que el diablo tiene hijos, y la mujer también va a tener un hijo, miren, y la simiente suya. Es decir, que la mujer va a tener un linaje santo, va a tener unas simientes previas al linaje, a la simiente de Cristo Jesús. Es decir, que va a haber un linaje. Ahora, todos estos descendientes que vienen a Jesús tuvieron problemas, pero finalmente ellos aceptaron la sangre del Cordero. Entonces dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta simiente te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañal. El problema no es entre la serpiente con la mujer, no es entre la simiente de la serpiente contra la simiente de la mujer. El problema es entre la serpiente con la simiente de la mujer, porque si nace la simiente de la mujer, escuchen bien, le va a herir la cabeza, pero la serpiente antes de morir le herirá en el calcañal. Entonces él no podía dejar que naciera la simiente santa. ¿Por qué? Porque si permitía que naciera esa simiente, entonces él estaría perdido. Entonces fue por eso que él movió a Caín para matar a Abel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él entendió, y yo me imagino, que Caín fue el único bebé de este mundo. ¿Sí? Ahora, Caín debió haber sido feísimo, ¿no? Era el único bebé de 2 seres perfectos. Adán y Eva eran perfectos, y Caín entonces era imperfecto. No, debió haber sido perfecto. Era el único niño aquí en la tierra. Sus facciones deberían ser completamente perfectas. Por eso fue que él cambió su corazón. Ustedes se imaginan por un momento esas berrinches y esas pataletas de Caín. Yo creo que el diablo se ponía feliz. ¡Anda, pataleé más! Ah, ese es mío, debió haberlo dicho, ese lo manejo yo. Pero Abel no era parecido, Abel era diferente. Entonces el diablo dijo: a ese tengo que matar. Y movió su simiente para matar a la simiente santa, al linaje santo que era Abel. Ahora bien, la mujer representa al pueblo de Dios, a todo un linaje que da el nacimiento de Cristo.
pero después hay un linaje del linaje, es decir, que sigue siendo un pueblo de Dios. En esta profecía, el Señor dice, yo voy a irme a ser humano, yo voy a llegar a la tierra y yo le voy a aplastar la cabeza a la serpiente, para que ustedes, Adán y Eva, ustedes tengan redención y ustedes tengan la salvación. Ahora el diablo llega y dice, no, yo no puedo permitirlo. Así es de que el primer plan fue matar. Pero bien se dio cuenta de que si seguía matando, que no podía seguir matando las simientes, entonces el plan se volvió cada vez más diabólico. Voy a tratar de engañar a ese pueblo. Voy a hacer lo posible para que esa simiente no nazca, pero la única forma que puedo hacerla es envenenando los seres humanos. Casi estuvo a punto de ganar, sí, porque en el diluvio universal solo se salvaron 8 personas de una tierra que estaba totalmente llena. ¿Ustedes creen que Adán y Eva entendieron todo ese simbolismo? Sí. ¿Adán y Eva eran inteligentes? Sí. ¿Eran brillantes? Ahora bien, ¿nacieron 2 simientes? Algunas iglesias, ustedes pueden ver que algunas iglesias dicen que la mujer es la que le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Y ustedes ven en la foto que esta mujer, que dicen que es María, aplasta la cabeza de la serpiente. Ustedes pueden ver esta moneda donde abajo ella está aplastando la cabeza de la serpiente. Ustedes pueden ver en esta foto cómo la Virgen aplasta la serpiente. Ustedes pueden ver esta foto donde ella está parada encima de la serpiente. La mujer no es la encargada de matar la serpiente, porque la mujer no es Dios. El que estaba encargado de matar la serpiente es Cristo Jesús, que con su nacimiento y su muerte dice, yo vine a salvar a la humanidad. Ningún ser humano puede salvar a la humanidad, únicamente Dios. Y Dios se hizo hombre y se encarnó en Cristo Jesús para que los hombres tuvieran la salvación. Y gracias a su muerte en la cruz, entonces y Satanás y sus ángeles han sido derrotados. Por eso dice Cristo Jesús, consumado es, yo cumplí, ya está cumplido. Satanás es un hombre muerto. Sin embargo, las iglesias del mundo tratan de quitarle a Cristo Jesús su poder, colocando a una mujer como si fuera ella la heroína. Dice Apocalipsis 20:10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta. ¿Quién envió a Cristo, al diablo al lago de fuego? ¿Quién creó a Lucifer? Cristo Jesús. ¿Cómo sabemos? Porque Juan 1:1 dice, y el verbo se hizo carne. Y todo, y el verbo, dice, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, sin Jesús, sin el verbo encarnado. Entonces, ¿quién es el juez de toda carne? Cristo Jesús. Entonces, ¿quién manda al diablo al lago de fuego? Pues Cristo Jesús. Por eso es que hay 2 altares, o 2 simientes, o 2 iglesias, o 2 caminos, porque unos van a seguir a Cristo Jesús y los otros, aunque muy seguramente van a decir que siguen al Cordero, no lo van a seguir. Y aquí están la historia de Caín y Abel. Caín y Abel. Caín, su ofrenda no fue aceptada.
Pero la ofrenda de Abel fue aceptada porque ese cordero que él sacrificó representaba a Cristo Jesús. Y cuando él puso las manos en la cabeza del cordero, se arrepintió de todos sus pecados, los transfirió al cordero, y el cordero murió para el perdón de los pecados de Abel. Ahora pregunto, si Abel no trajo un cordero, ¿dónde dejó él sus pecados? ¿Fue orgulloso? Dice Génesis 4:3, y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ambos trajeron una ofrenda, ¿sí o no? Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. ¿Cómo sabía Abel que tenía que traer de los primogénitos? Porque le tuvo que haber dicho Dios que trajera de los primogénitos. Y dice de su grosura, es decir, de su grasa, de lo más gordo de ellas, de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Pregunto, ¿pecó Caín? ¿Cómo sabemos que pecó Caín? ¿Y de qué manera pecó? ¿Sabe? Es que el pecado de Caín fue horrendo. ¿Por qué? Porque no aceptó la sangre del cordero. ¿Ese es el pecado contra el Espíritu Santo? Sí, ese es. El no aceptar la salvación que Cristo Jesús solo te puede dar a ti. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Sin embargo, aunque Caín había pecado, baja el mismo Dios. Y Dios le dice, pero entonces, hijo, Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Y después le dices, si haces lo correcto siempre, te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por ese pecado. Por favor, escucha mi voz. ¿Qué creen que hizo Caín? ¿Aceptó la palabra de Dios? No. Entonces, ¿qué pasó? Que después Caín mató a Abel. Pero miremos, ¿qué representan a Caín? Caín y Abel. Ambos adoraron a Dios. Quiere decir de que hubo un culto de adoración a Dios. Y va a haber un culto de adoración en el final del tiempo. Ambos eran hijos de una misma madre. Ahora, en el final del tiempo va a haber una iglesia que va a ser ambas hijos de una misma madre. Ambos hicieron un altar. ¿Dónde están los altares hoy? En las iglesias, ¿cierto? Entonces, el Caín y Abel representan a dos iglesias. Abel representa la iglesia pura, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, pero ¿qué representa la iglesia de Caín? Ambos trajeron una ofrenda. El verdadero pecado de Caín fue no haber aceptado con humildad la sangre del cordero. Cuando los seres humanos no tienen a Cristo en su corazón, las peores cosas pueden hacer hasta llegar a matar. ¿Eso no fue lo que hizo Caín? El diablo reinó. El diablo le quitó la tierra a Adán. El diablo ahora se movía por todos los lados, podía ir hasta el cielo, dice en el libro de Job. El diablo se encumbró, llegó a ser el adorado. Por eso es que Dios mandó un diluvio universal. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días son 120 años. El problema no era con Satanás y sus ángeles, el problema era con los hombres, porque los hombres podían resistir el mal a través de la sangre del cordero, pero no aceptaron la sangre del cordero. Entonces el Señor, aunque está ahí, se hace a un lado.
¿Por qué? Porque los seres humanos no aceptan su salvación. Dice 2 de Pedro 3:5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pareció anegado en agua. Dice que ahora va a haber un pueblo que no va a aceptar el Creador, como allá en el Génesis también pasó lo mismo, y por eso va a destruir Dios la tierra como allá, y lo hizo Dios con la humanidad a través del diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Quiénes se van a perder? Los israelitas, ¿cierto? Bueno, yo he escuchado varias iglesias que dicen que los israelitas son los que se van a perder. Sin embargo, los que se van a perder son los hombres impíos, aquellos que no cambiaron, aquellos que no asemejaron su vida a la del Cordero. ¿Lo está diciendo el Hernando Prada o lo está diciendo Dios? Los constructores de la torre y Abraham. Después los hombres hicieron una torre que fue la torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, es decir, únicamente se salvaron Noé, Sem, Can y Café. Tenía entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra del Sinar. Y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió de ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ahora, se hizo una torre, pero esa torre era fenomenal y grandísima. Ahora, la idea es que se iba a construir la ciudad, pero la ciudad era en los pisos bajos de la torre de Babel. Ahí quedaban las habitaciones y los apartamentos de todas las personas. Ahora, el Señor había dicho, espárzanse, no únanse, porque cuando las personas se unen para mal. Así es de que les dijo, espárzanse. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Es decir, el Señor destruyó parte de la torre de Babel, no la destruyó completa, porque después esa torre la reconstruyó el rey Hammurabi, y después Sennacherib, el rey asirio, la reconstruyó, y por último Nabucodonosor también utilizó la Exagria, la parte de arriba del templo, para su adoración. Ahí llegaron los vasos sagrados de los judíos, a la Exagria, a la torre de Babel. Después vamos a verlo. Pero entonces lo que vamos a ver es que el pueblo había dejado una torre a medio hacer. ¿Por qué? Porque Dios cambió sus lenguas. Ahora bien, cuando les cambió, por ejemplo, les dio la lengua china, pues los chinos se agarraron para la China. Pero yo creo que debió haberles cambiado sus fisonomías. ¿Por qué? Porque los orientales todos son amarillos, y porque allá fueron. Porque otros, la raza blanca, con ojos verdes, altos, fornidos, fueron los europeos, la raza aria, nosotros los blancos. Los negritos se fueron para el África, pero yo creo que el Señor les tuvo que haber cambiado las fisonomías, y nosotros hoy somos mestizos de todo eso que quedó. Ahora bien, ese pueblo hizo una religión
Y esa religión es la religión de Babilonia. Ahora, no les voy a decir cuál es esa religión todavía, pero quiero decirles que hicieron algo tenaz. Y entonces, el padre y el abuelo de Abraham se habían unido al culto idolátrico, pero el único que encontró el Señor que se asemejaba a él era Abraham. Pero Abraham no tenía niños. Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Inicialmente, todos los que se circuncidaban quedaban en el pueblo de Dios. Era el bautizo. Porque Abraham, esa palabra Abraham no estaba, pero es el que está hablando, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Perdón, ¿qué ciudad era que estaba esperando Abraham? ¿A Jerusalén literal? No, a la nueva Jerusalén, aunque Abraham fue el diseñador de toda la Israel literal. Ahora, Abraham es llamado el padre de la fe. Y Abraham dio a luz a Isaac. Y allí, en el monte Moria, Abraham recibió la instrucción de que tenía que sacrificar a su hijo Isaac. Y allí en el monte Moria lo iba a sacrificar. Aunque no lo sacrificó simbólicamente. Ese lugar quedó ungido para hacer después el templo de Jerusalén, la capital de Israel. Era Abraham de 99 años, perdón. Hebreos 11:12. Por lo cual, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. También es el llamado el padre de las muchedumbres, el padre de la fe. ¿Por qué? Por el sacrificio simbólico de su hijo. Allí nació realmente el pueblo de Israel. Dice la Biblia, Pedro hablando, y Dios le dijo a Abraham: sal tú de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, es decir, de Babilonia, y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Es decir, que la tierra donde Abraham terminó sus últimos días. Perdón. La tierra en que Abraham vivió por un tiempito, porque después se vino para Egipto y allá murió con José. Entonces, allá fue sepultado otra vez Abraham. Y allá fue muerto José y allá fue sepultado José. Es decir, en la tierra donde hoy es Jerusalén, allí habitó Abraham. Abraham, Isaac, Jacob y después las 12 tribus. Ahora, las 12 tribus nacieron para llevar la religión de Israel, la religión de Dios al mundo. El Señor colocó a Jerusalén en el medio del mundo para que todo aquel que pasara se entendiera que el sacrificio era ese sacrificio al Cordero era la salvación de los pecados, pero que representaba la muerte del Mesías. Pero hoy en día el pueblo de Israel tampoco reconoce el sacrificio del Cordero. No entienden el significado de su religión porque no entendieron que simbolizaba a Cristo Jesús. Esa muerte del Cordero representaba la expiación, la purificación, la redención y la salvación de los seres humanos. La obediencia al Cordero es igual a salvación y a redención.
Génesis 26:5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Un momento. Cuando Abraham vivía, faltaban 1000 años para que, faltaban casi 700 años para que fuera Abraham a Moisés, y a Moisés se le dio la ley. Entonces, ¿cuáles mandamientos? Porque el pueblo de Dios que sigue a Dios tiene que cumplir con mandamientos, estatutos y leyes. Salmos 1:5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Luego hay unos malos y unos justos. ¿Qué hace la diferencia entre los malos y los justos? Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Debe haber un punto de separación entre los buenos y los malos. Los buenos obedecen. Los malos no. Los justos reconocen la sangre del Cordero. Los injustos no. Los injustos son los malos. Dice Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta. Es decir, que Dios da una ley que dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Testimonio de Jehová es fiel. Luego, la ley de Jehová es el testimonio de Jehová, ¿sí o no? Que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Luego, los mandamientos son el testimonio y son la ley de Jehová. El precepto de Jehová es puro. ¿Cómo? La ley de Jehová entonces es el precepto de Jehová, que alumbra los ojos. Y el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Entonces, ¿qué es la ley de Jehová? Es el testimonio de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová y la luz de Jehová. Pero ahora, ¿qué pasa con los que ejecutan esa ley? Dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y el que la destila un panal. Entonces, los que guardan los mandamientos son ¿qué? Sabios, justos y rectos. Entonces, el Señor nos manda para que cumplamos una ley y para que sigamos esa ley, y a esa ley se llama el testimonio de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová y la luz de Jehová. Entonces, ¿qué pasa con los que no guardan los mandamientos de Dios? Son necios, brutos y bestias. ¿Sí o no? Según este versículo, no según yo. Ahora dice la Biblia, Apocalipsis 16:7. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Pero ¿para quiénes? Para los que guardan la sagrada ley de Dios. Por eso dice el Señor en Proverbios 7:2, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Pero ¿cómo vamos a guardar eso si es imposible guardarla? Además, Dios clavó esa ley en la cruz, esa ley que es de esclavitud. No, nosotros somos modernos, nosotros solo tenemos la ley de Cristo. ¿Cuál es esa ley? Es que la ley de Cristo dice que son solo 2 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si tú llegas y tomas ese concepto, dice que, espérate, el resumen de la ley son 2 mandamientos. Quiere decir que los 10 mandamientos están vivos y que hay un resumen de esa ley y son 2 mandamientos. ¿Por qué? Porque son 2 tablas, una que tiene que ver con Dios y otra con los seres humanos.
Sin embargo, aunque el pueblo de Dios tenía el tabernáculo, la ley, las fiestas y todo se centraba en el sacrificio del Cordero, siempre seguían en pos de dioses paganos, dice la Biblia. En 2 de Reyes 17:14, mas ellos no obedecieron, antes se endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. ¿Cómo? Los israelitas, su propio pueblo, no creyeron en Dios. Y desecharon sus estatutos y el pacto que había hecho con sus padres y los testimonios que había prescrito a ellos. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no se hiciesen a la manera de ellas. El Señor quiere tener un pueblo santo. Dice que se aparten de las naciones. Sin embargo, a nosotros nos gusta andar con un pie acá y un pie allá. Sin embargo, vez tras vez el pueblo judío cayó porque abandonaron los mandamientos de Dios, ¿sí o no? Hasta que finalmente los entregó en mano, y el Señor entregó sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sunán. ¿Dónde se saca de tierra de Sunán? Babilonia, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, que es la Exaglia, allá, la torre de Babel, allá arriba, el templete que Nabucodonosor había hecho. Ahí quedaron los vasos sagrados. Ahora, definitivamente ya el Señor perdió la paciencia. Vez tras vez el pueblo de Dios apostató. Y vez tras vez el pueblo de Dios tenía que chupar del mal que el Señor había dicho. Así que esta vez Nabucodonosor no solo entró en Jerusalén, sino que quemó el pueblo, quemó el templo, lo destruyó completamente y no quedó piedra sobre piedra en el templo de Jerusalén. ¿Sabían ustedes eso? Totalmente lo destruyó. Después se hizo un nuevo templo. Pero ese templo ya no era tan bonito como el anterior. Pero fue el templo que pisó Cristo Jesús. Babilonia. A pesar de toda su pompa y gloria, Dios dijo, Babilonia será convertida en montones de escombros. Ahora, la idea que tenía el Señor de su pueblo, como su pueblo fue a Babilonia, allí tenían que predicarle a todos los babilonios. En parte se hizo porque el Señor tomó a los que de corazón le servían, a Daniel, Ananías, Azarías, y él trabajó con ellos y los colocó en posiciones para que ellos pudieran predicar el mensaje de Dios. Babilonia cayó porque se puso en contra del Dios de Israel. Como un día el Babilonia espiritual va a caer. Mas después que nuestros padres provocaron la ira al Dios de los cielos y los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia, pero en el año 1 de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. ¿Saben? Ciro también es un símbolo de Cristo Jesús, porque Ciro destruyó Babilonia. Un día, no muy lejano, el ungido va a venir y va a destruir a la Babilonia espiritual. La idolatría en el templo y el anuncio de la destrucción de Jerusalén. Ezequiel describe la profanación del templo con cultos idolátricos. El profeta está transportado en visión divina a la ciudad santa. Solo se salvan los hombres que se lamentan y lloran por todas las abominaciones. Ahora, ¿cuáles fueron esas abominaciones? Son 4. Las imágenes religiosas, la imagen de Acera, la imagen de Tamuz y la imagen del sol. Vuestros altares serán
asolados, y vuestras imágenes del sol serán quebrantadas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos, y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares, porque esos altares representaban a iglesias paganas, que en vez de estar adorando a Cristo, adorando al Cordero, estaban adorando las imágenes de los pueblos de Babilonia y todos los que circundaban. Israel no entendió el significado de su religión, ni entendió la salvación a través de la sangre del Cordero. Por eso, porque no entendieron a qué vino Jesús. ¿Será que hoy en día nosotros los cristianos entendemos realmente por qué vino Jesús a la tierra? ¿Ya que vino? ¿Por qué Jesús tenía que morir? Lucas 19:42 diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán de ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. Por segunda vez ahora va a volver otra vez a caer Jerusalén. Por segunda vez, otra vez, el templo de Israel va a ser destruido. Y esta vez no va a quedar definitivamente piedra sobre piedra. Perdón, ¿el templo de Israel fue reconstruido? No. Se dice, algunas iglesias, que otra vez se va a reconstruir el templo. Yo no sé si es verdad. Yo no sé. Claro, algunos dicen, bueno, pero es que dice que va a destruir el templo otra vez. No, eso no dice. Hay un paralelo entre la destrucción de Jerusalén con la destrucción del mundo. ¿Dónde están los israelitas hoy? Los israelitas son los descendientes de Cristo, los verdaderos israelitas. ¿Dónde están? Es decir, los cristianos. En todo el mundo. Entonces, ¿dónde está Babilonia? En todo el mundo. Y eso es lo que vamos a seguir predicando. ¿Saben los cristianos que somos el Israel espiritual? Escudriñad las escrituras, dice el Señor, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Quiénes son los que estudian la Biblia? Los israelitas, ¿no? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, y vida en abundancia. Dice el Señor, bajo la orden de Dios, cómo evitar caer nuevamente, es decir, para no ser parte de las ruinas, para no caer en Babilonia. Dice, permanece. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Los israelitas son los pámpanos, ¿cierto? No, somos nosotros que somos injertados. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. Los israelitas llevan fruto, ¿no? Somos nosotros, el Israel espiritual, los que tenemos que llevar el fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer, nada. ¿Qué es nada? Entonces, ¿la palabra de Dios es para los israelitas o para nosotros? Como el pueblo de Israel se les dio la misión de educar a todos los otros pueblos, el Señor nos da la misión al pueblo cristiano de ir y predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para que esas naciones también sean salvas. Ahora, si esas naciones no escuchan, lo sentimos, pero ¿habrá personas que van a escuchar? Sí. Ellos serán parte del pueblo de la nueva del Israel espiritual. Sí. ¿Quiénes somos? Los pámpanos de la vid. El pámpano está en la vid. Jesús es la vid verdadera, el Padre es el labrador, el creyente en los pámpanos. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Nosotros somos los pámpanos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho.
El Señor nos habla a nosotros, a su Israel espiritual hoy. Dice Judas 1, 3 y 4, amados, poniendo toda diligencia en escribiros acerca de nuestra común salvación, tuve necesidad de escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Son los que allá canonizan en Roma? No, los santos son los que siguen al Cordero. ¿Quién se encarga de decir quiénes son santos? ¿El Papa? No, Dios. Porque han entrado disimuladamente ciertos hombres impíos, destinados desde lo antiguo para este juicio, los cuales convierten en lascivia la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. El Señor nos está avisando, mira, hijos, van a tratar de pervertir mi palabra. Van a tratar de pervertir las doctrinas. Van a tratar de pervertir todo lo que yo he enseñado. Pero el Señor nos dice, pero tranquilos. Dice, y además que a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados con ligaduras eternas bajo tinieblas. Es decir, ellos ya son culpables para el juicio en el gran día, y ellos ellos saben que son culpables. Y dice, y lo mismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que como ellos fornicaron y se entregaron tras un uso antinatural de la carne, padeciendo la pena en el fuego eterno. Es decir, mire, dice, porque ellos pervirtieron la palabra de Dios, los ángeles malos pervirtieron la palabra de Dios. Y ahora los de Sodoma y Gomorra también pervirtieron la palabra, pero no solo la pervirtieron, sino que ellos mismos fueron en contra de la palabra de Dios porque se acostaron hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y eso está en contra de la palabra de Dios. Es un uso antinatural de la carne y padecen en el fuego eterno. ¿Será que esto está pasando hoy otra vez? Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos porque han seguido el camino de ¿quién? De Caín, y se lanzaron por el lucro, por el error de Balán, el falso profeta, y perecieron en la contradicción de Coré. Es decir, Coré quiso tomar el puesto de Moisés. Él dijo que él era el santo, no Moisés, y que el Señor ante él, Coré era santo, y quiso tomar el puesto de Moisés. Pero Dios, ¿saben? Dios respalda a su profeta. Ahora, sigue diciendo la Biblia. Jehová, mi corazón por siempre tuyo. ¿De qué forma? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta es la Shema. Pero es uno, no en cuanto a una sola persona, sino uno en unidad, porque la palabra realmente para Dios es Elohim. Y Elohim quiere decir dioses. Luego son dioses en un propósito, en una unidad, no Dios uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, que desde Moisés le dio la orden de ir a predicarle al mundo la palabra de Dios. Y a nosotros nos dice hoy lo mismo, pero tenemos que ser obedientes y poner todas esas palabras en el corazón. Pero van a haber consecuencias terribles del pecado. ¿Pero qué es pecado? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y el Señor nos dice, sé leales. Y por eso el Señor levanta al profeta Juan en el año 95-97 después de Cristo.
Y ya habían muerto todos los apóstoles. El único que quedaba era Juan. Y entonces a primera de Juan nos dice que a través únicamente de Cristo unió al hombre con Dios. El hombre simboliza pecado, rebelión y separación. Dios, paz, perdón, vida abundante y vida eterna. Vino Cristo y a través de la cruz unió al hombre con Cristo. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, que tenemos que ser sinceros, honestos, andar con la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hebreos 18, 16 al 18 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón, en sus corazones, y en sus mentes las escribiré, y nunca más te acordaré de los pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de pecados, no hay ofrenda por el pecado. El Señor dice que la ley ahora no va a andar en piedra, sino que la va a poner ¿dónde? En el corazón. Y dice Deuteronomio 5:29, ¿quién diera que tuviese tal corazón? Que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Es decir, que Dios nos dice a todo el pueblo de Dios, miren, sigan mis mandamientos. Dice, ¿sabe usted que hubo un profeta antes del diluvio? ¿Quién fue? Fue Enoc, dice Judas 1:14. De los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí el Señor es venido con sus santos y millones. Y ustedes buscan, ¿cuál es esa profecía? ¿Dónde está? Y no la encuentran. Es que la profecía es un nombre. ¿Saben lo que quiere decir Matusalén? Cuando muera, vendrá. ¿Y saben que murió y llegó el diluvio universal? Ahora, así como la venida de Jesús representa también el diluvio universal, porque como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, entonces también está representando a cuando venga también Jesús con los santos suyos. Esta profecía se refiere a la segunda venida de Cristo, por tanto todavía no se ha cumplido. Prepárate porque Cristo está próximo a venir por ti en esa ocasión. Amén. Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. El Señor viene pronto, pero trae su galardón con él. ¿Qué dice de la iglesia del Señor? Dice primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, que Cristo Jesús murió no por mí ni por ti, sino por todo el mundo, pero de todas las épocas de la historia. Desde el nacimiento de Abel, de Caín y Abel, hasta hoy. Primera de Juan 2:3 dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos ¿qué? Sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y las iglesias no predican estos versículos. ¿Saben por qué? Porque la ley para ellos está clavada en la cruz. Sin embargo, ¿qué dice el Señor? Que debemos guardar sus mandamientos. Y dice, pero el que guarda su palabra, es decir, sus mandamientos, en este verdaderamente está el amor de Dios, se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él.
El que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, Él nos dice, miren, si los seres humanos siguen como están, se van a perder. Por eso vino Dios, por eso vino Cristo, para que nosotros nos asemejemos al Cordero y vivamos vidas productivas, lindas y buenas, siendo honestos y orando y velando y orando con el Señor Jesús. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Dios es santo. Sed vosotros santos. El Señor nos dice que debemos ser santos, y la única forma de ser santos es entender que los 10 mandamientos los tenemos que poner en el corazón y reconocer a Cristo Jesús. Están los dos caminos: el pecado y sus consecuencias, y el cielo y sus consecuencias. ¿Qué rumbo tomarás? Primera de Juan 3:11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? El Señor nos está diciendo que va a haber dos pueblos al final de la humanidad. Unos se van a parecer a Caín y otros se van a parecer a Abel. Y el Caín va a tratar de matar a Abel. ¿Por qué causa lo mató? Sigue adelante, dice, ¿por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿A quiénes? A los que guardan los mandamientos de Dios. A aquellos que ponen a Cristo antes que todo. Los que ponen su ley antes que la vida de ellos. ¿Nos van a aborrecer? Sí. ¿Nos van a decir fanáticos religiosos? Sí. Nos van a querer mucho, ¿no? No nos van a odiar. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Señor nos dice, guarda mis mandamientos y serás como Abel. Al final del tiempo habrán un Caín y un Abel espirituales bien marcados en el mundo. Entonces no hagan ningún mal, dice el Señor. No digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos, dice, maldigan unos a otros. Sean como bebés recién nacidos y busquen con ansia la leche espiritual pura. Así podrán crecer y ser salvos, ya que han comprobado que el Señor es bueno. Primero de Pedro 2:1-3. En los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque habrán personas impetuosas, salvajes, sin amor, amadoras de sí mismas, avaras, jactanciosas, traidoras, soberbias, blasfemas, ingratas, desobedientes a los padres, irreverentes, desenfrenadas, implacables, calumniadoras, aborrecedores de lo bueno, envanecidas, amadoras de los placeres, con apariencia de piedad. ¿Está hablando de Caín? Sí, está hablando de que va a haber un Caín espiritual. Así es de que volvamos otra vez a la historia de Caín y Abel. Vamos a volver. Entonces ambos adoraron a Dios. Ambos hijos de una misma madre. Ambos hicieron un altar y ambos trajeron una ofrenda. ¿Dónde están los altares hoy? En las iglesias. Es decir, que van a haber dos pueblos como Caín y Abel, ambos adoradores, ambos que vinieron a adorar a Dios, pero ¿de qué forma lo adoraron? Pues recordemos que Caín, su ofrenda fue negada y la de Abel fue aceptada, porque Abel con humildad puso sus manos sobre el cordero y aceptó la salvación humilde que el cordero solo le podía dar. Caín no se arrepintió. Ahora, Caín y Abel eran ambos hijos de la misma mujer. Sí. ¿Eran hermanos? Sí.
Ambos creían en el mismo Dios, ¿cierto? Ahora, el problema no era creer en el mismo Dios. El problema era su ofrenda. Ambos trajeron una ofrenda. Ahora, ¿qué simbolizaba la ofrenda del Cordero? A Cristo Jesús. Ambos hicieron un altar, ¿cierto? Abel era pastor de ovejas y Caín era labrador. Caín pudo haber pensado: yo le voy a llevar lo mejor de lo que yo tengo y lo hago de corazón porque es mi Dios. Ahora, le dijo Dios a Adán y Eva que únicamente a través de la sangre del Cordero había salvación. ¿Qué pudo haber pensado Caín? Yo hago lo que me da la gana, yo le llevo estas frutas y verduras, que es lo mejor que yo tengo. Pero eso no fue lo que Dios pidió. Acuchillar un cordero, pudo haber pensado Caín, eso es un acto sanguinario. Pobre corderito, yo amo a los animales y no les haría daño, pudo haber pensado Caín. Sin embargo, miren lo que hizo Caín. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahora, yo no necesito ser teólogo. Yo me imagino que Caín ya comenzó a decirle a Abel: hermano, a ti Dios sí te quiere, a mí a Dios no me quiere. Y Abel tuvo que haberle dado un estudio bíblico y tuvo que haberle dicho: hermanito, mire, si tú traes la ofrenda que Dios pide, si tú te vuelves ordenado en tus cosas, si tú te vuelves sincero en tus cosas, ¿sabes qué? Dios te va a aceptar. Y entonces Caín, yo me imagino que se quedó mirando a Abel y le dice: yo soy el mayor, aquí yo soy el que manda, aquí yo soy el que mayor, mire, usted no me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Y lo mató. ¿Cómo lo sé? Porque saben ustedes que hoy en día nosotros tenemos que dar estudios bíblicos. Hay muchas personas que se van a disgustar por lo que nosotros les llevamos. Se van a disgustar, pero es la verdad. Unos van a creer, otros no van a creer. Otros van a aceptar la salvación, otros no. Otros la aceptarán más tarde, a lo mejor viene otra persona. Pero Dios, Cristo Jesús, está próximo a venir. Abel trajo un cordero de los primogénitos. Caín trajo una ofrenda vegetal sin sangre. ¿Se arrepintió Abel? Sí, antes de quemar la ofrenda, él tuvo que poner las manos en la cabeza del corderito. Caín fue autónomo, es decir, no tenía a Dios. Abel fue obediente, humilde y aceptó la palabra de Dios. Sí. Y Caín, orgulloso, agresivo, manipulador, no aceptó la palabra de Dios. Caín no aceptó la sangre del cordero que representa al Señor Jesús. Este es el pecado contra el Espíritu Santo, dicho de paso. Su ofrenda fue pagana. La ofrenda de Caín fue pagana. Fue lo que Dios le pidió. Entonces fue pagana. Pregunto, ¿apostató Caín? Sí, apostató. ¿Fue su ofrenda pagana? Sí. ¿Fue el primer anticristo de la historia? ¿Aceptó la sangre del cordero? Entonces fue el anticristo. Sí. Pregunto yo, ¿fue el primer rey de Babilonia? Después hizo 2 ciudades, una se llamó Enoc, y él tuvo que haber sido necesariamente el rey de sus ciudades, el máximo de sus ciudades, porque eran sus hijos los que seguían esa ciudad. ¿Y quién les daba ejemplo? Pues él. Entonces, ¿fue el primer rey de Babilonia? Sí. ¿Recibió una marca? Sí. Mató a Abel y Caín fue marcado. Y dice Génesis 4:15: y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matase a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Es decir, que le puso una marca a Caín para que no lo matase. Un día, aquellos que no aceptaron la sangre del cordero van a ser marcados igual. Sí, pero esta vez sí van a morir. Sí. Gálatas 3:26 dice: pues todos sois de Dios por la fe en Cristo Jesús.
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pregunto yo, ¿eres tú judío? ¿Soy yo judío? Si acepto la salvación de Cristo Jesús, yo soy judío de corazón. Es decir, que la única pelea para que no seamos judíos es no aceptar la sangre del Cordero. Pregunto yo, ¿fue Abel judío? ¿Aceptó la sangre del Cordero? Luego él es judío. Pregunto yo, ¿aceptó Caín la sangre del Cordero? Entonces fue de Babilonia. ¿Espiritualmente habrá un Caín que perseguirá a un Abel? Sí. ¿Cómo lo muestra la Biblia? Dice así, Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón, ¿quién es el dragón? La serpiente antigua que se llama Diablo Satanás. Se llenó de ira. Quiere decir que va a haber una enemistad, ¿cierto? Contra la mujer. ¿Sí? La mujer no es María, la mujer tampoco es Eva. ¿Por qué? Porque la mujer tiene que huir al desierto 1260 días. ¿En qué parte de la Biblia nos dice que Eva o María huyeron al desierto 1260 días? En ninguno. Entonces no es María ni Eva, es la iglesia del Señor. Y se fue a hacer guerra contra el resto, es decir, contra el remanente. Quiere decir que hay un todo y hay un remanente de la descendencia de ella, es decir, hay una sola iglesia, pero hay un remanente de esa iglesia, hay dos simientes. Pero, ¿por qué persigue el todo al remanente? Porque el remanente guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mateo 24 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y después dice al final, en Apocalipsis 14, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, que la iglesia del Señor guardará los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí está Apocalipsis 14:2. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Cristo Jesús. Hay una parábola que es la parábola de los dos hijos, la parábola del hijo pródigo. En esa parábola del hijo pródigo hay dos hijos, uno representa a Caín y el otro representa a Abel. ¿Cuál es el que representa a Abel? Dice, y el hijo le dijo al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Saben ustedes que esta parábola, el malo es bueno y el bueno es malo? ¿Por qué? Porque inicialmente el malo, el que supuestamente es el bueno, llegó y le dijo, papá, ¿sabes qué? Dame todo lo que yo quiero. Yo me voy a hacer, y fue, y se perdió con mujeres, y al final no tenía que comer. Sin embargo, él reconoció que al padre, y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus consiervos, sacad lo mejor del vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos hasta la fiesta. ¿Qué representa aquí? Todo el arrepentimiento y representa la cena de la boda del Cordero. Todos los que se arrepintieron, todos los que aceptaron la sangre de Cristo Jesús pueden asistir a la fiesta de bodas del Cordero con su iglesia. Pero ese hijo tenía un hermano y él no aceptó la salvación del Hijo de Dios. Entonces le dijo, al hermano, pero padre, tú nunca me hiciste fiesta, tú nunca me has hecho esto, ni esto, ni esto. ¿Sabes qué, hijo? Lo tuyo es tuyo
yo no te lo he quitado, tú sigues siendo con lo tuyo, pero ¿por qué a él? ¿Saben? El malo no vio que el amor de Cristo Jesús salvó a sus hijos y fue un egoísta. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer la fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado. Es decir, alégrate. Pero él se alegró: no, se va a perder. Hay muchos que están en la iglesia, que no ven la salvación de Dios en sus vidas. Aunque vengan y seamos religiosos, no estamos viendo la salvación en Cristo Jesús. Y hay otra parábola también de dos hijos. Jesús dijo: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Acercándose al otro le dijo de la misma manera. Respondió él, dijo: sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino vosotros Juan en camino de justicia y no creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Es decir, el Señor nos dice que nos arrepintamos de nuestra vida pasada y entonces reconozcamos la sangre del Cordero, porque Él tiene vida eterna para nosotros. No quiero, y después se arrepintió y fue. ¿Cuál de nosotros quiere arrepentirse y hacer el trabajo que solo Dios puede llevar? Dios capacita al hombre para obedecerle. Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. El poder del pacto de la sangre, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El Señor dice que nosotros tenemos que aceptar la salvación y la sangre del Cordero. Hay un pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Dios tiene en la tierra una iglesia que está ensalzando la ley pisoteada y presentando al mundo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Existe solamente una iglesia que esté actualmente reparando la brecha y reedificando las ruinas, el muro que está en ruinas. ¿Hay alguna iglesia que hable bien de la ley de Dios? Pues esa es la iglesia del Señor. Aunque el mundo le diga que son unos legalistas, así, aunque les diga que son unos fanáticos religiosos, dice que Dios, como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. El remanente va a predicar el perdón de los pecados. El remanente reconoce a Cristo Jesús y el remanente reconoce la ley de Dios. Dice que el remanente de su heredad no retuvo para siempre su enojo, porque se deleite en misericordia. El Señor Jesús, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo del mar. Todos nuestros pecados, el Señor Jesús se va a olvidar de todos nuestros pecados. Digno es el Cordero, canten voces mil, que la humana raza vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a Él y al que está en el trono hoy siempre. Amén. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Algunos dirán: yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo no soy pecador, yo no me la paso hablando del prójimo, yo no me meto con nadie, yo no digo nada de nadie, yo amo a la gente, pero aquí, encerrado en mi casa y en mí mismo. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Debemos someternos a la voluntad de Dios y no pretender
pretender que Dios se someta a nuestra voluntad. Nosotros no podemos manipular a Dios. Nosotros no podemos manipular la salvación. Nosotros solo tenemos que aceptarla, pero tenemos que ser humildes. Nosotros no podemos estar llenos de conceptos personales, porque gracias a los conceptos personales estamos llenos de iglesias. Nosotros los cristianos tenemos que presentar una así está escrito, una así dice Jehová. Y el Señor entonces nos va a dar una nueva tierra. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida otra vez, para entrar por las puertas de la ciudad. Recuerdan que en Génesis el Señor puso una espada para que resguardar el árbol de la vida. Pues un día el pueblo de Dios va a comer otra vez de ese árbol de la vida, a los que fueron salvos y a los que creyeron en la sangre del Cordero. ¿Saben ustedes que el Señor quiere que tú tengas de ese árbol, que comas otra vez de ese árbol? Pero tienes que confiar. Tienes que confiar en el Señor. Y para confiar tienes que entregar tu corazón. ¿Saben ustedes que cuando yo salgo de mi casa a trabajar, mi hijo no está pensando, uy, ¿qué voy a comer? No, porque esa es la preocupación mía, esa es la preocupación del Padre con nosotros. No te preocupes, yo te voy a sustentar. Tú lo que tienes es que obedecer. Tú no te preocupes, yo estoy al lado tuyo. Tú tienes tus aguas, tú tienes tu pan, confía en mí. El Señor te dice, yo abrí mis brazos en la cruz, acepta mi salvación. El Señor te bendiga hoy y siempre, y ojalá tú aceptes la salvación que solo Cristo Jesús te puede dar. El Señor te bendiga. Amén.